Hace 115 millones de años, en los exuberantes y peligrosos paisajes de lo que hoy es América del Norte, un depredador acechaba. No era el más grande, pero su diseño evolutivo lo convertía en una máquina de matar de una eficiencia aterradora, capaz de destripar a su presa con un único y fulminante movimiento. Su arma principal era una garra de 12 centímetros, una hoz de hueso y queratina en el segundo dedo de cada pata. Se abalanzaba sobre el lomo de su víctima, hundía este instrumento letal en la carne y comenzaba el festín mientras el animal aún luchaba por su vida. Su nombre resonaría a través de las décadas: Deinonychus, la garra terrible, un dinosaurio que por sí solo alteró para siempre el curso de la paleontología. Gracias a él, los científicos comprendieron una nueva verdad. Los dinosaurios no eran los torpes y lentos reptiles que se arrastraban por un mundo prehistórico. Podían ser rápidos, activos y posiblemente de sangre caliente. Sin el Deinonychus, el parque jurásico que conocemos no existiría. Los velociraptores que aterrorizaron a una generación en la gran pantalla son, en realidad, una representación dramatizada del Deinonychus. La historia de su descubrimiento es una de casualidad y revelación tardía. En el año 1931, en el estado de Montana, el célebre paleontólogo Barnum Brown excavaba el esqueleto de un Tenontosaurus, un herbívoro del tamaño de una vaca. Cerca de la cantera, notó otros huesos incrustados en la piedra caliza. Un pequeño depredador, pensó Brown, quizás un pariente menor del animal principal. Le asignó el nombre provisional de Daptosaurus agilis, el cazador ágil, y envió los restos al Museo Americano de Historia Natural. Allí el espécimen languideció en un almacén durante 30 largos años, ignorado por la ciencia. Pero a principios de los años 60, Barnum Brown mostró el hallazgo a un joven estudiante de la Universidad de Yale, John Ostrom. Ostrom, buscando consejo para su disertación, posó su mirada sobre aquellos huesos olvidados y supo que estaba ante algo extraordinario. En 1964, Ostrom y su colega Grant Meyer viajaron a la formación Cloverleaf y encontraron más fragmentos. Al compararlos con el espécimen de Brown, no hubo duda. Pertenecían a la misma especie. 5 años más tarde, en 1969, Ostrom publicó su monografía, bautizando oficialmente a la criatura como Deinonychus antirrhopus. El nombre era perfecto y el descubrimiento detonó una revolución. Hasta entonces se pensaba en los dinosaurios como gigantescas moles de sangre fría que arrastraban sus colas por el suelo, pero el Deinonychus destrozó ese paradigma. Su complexión era ligera, sus patas largas y su cola, rígida y extendida paralela al suelo, actuaba como un contrapeso perfecto para una agilidad letal. Ostrom fue más allá, proponiendo que podría haber sido de sangre caliente, como un ave y no como un lagarto. La idea generó una controversia colosal, un debate que aún hoy resuena en los pasillos académicos. El Deinonychus se convirtió en el emblema de una nueva era, el renacimiento de los dinosaurios. Dejó de ser un monstruo lento para encarnar al depredador dinámico, peligroso e inteligente. Alcanzaba los 3,5 metros de longitud, con una altura en la cadera de 87 centímetros y un peso de 73 kilogramos, un tamaño similar al de un lobo corpulento, pero con una letalidad de un orden completamente distinto. Su cráneo, de 41 centímetros, albergaba mandíbulas potentes armadas con 70 dientes curvos y aserrados. El Deinonychus no fue solo un animal, fue una revelación, la llave que abrió una nueva forma de ver el pasado profundo. Nos enseñó que el mundo prehistórico no era un monolito de lentitud y extinción, sino un tapiz vibrante de velocidad, inteligencia y adaptaciones feroces. Un eco de un mundo perdido que, gracias a una garra terrible, hoy comprendemos un poco mejor. Unas mandíbulas estrechas, diseñadas no para aplastar, sino para desgarrar la carne con una eficiencia implacable. Los pómulos, en sorprendente contraste, se ensanchaban, separando las cuencas oculares y otorgando a la criatura un don extraordinario.
La visión estereoscópica. El Deinonychus no veía el mundo como una imagen plana. Lo percibía en 3 dimensiones, calculando la distancia hasta su presa con una precisión milimétrica, capaz de juzgar cada salto, cada embestida al centímetro. Su cráneo mismo es una lección sobre la naturaleza evolutiva de la ciencia. Cuando el paleontólogo John Ostrom ensambló los primeros fragmentos, cometió un error comprensible. Reconstruyó la cabeza a imagen y semejanza de un alosaurio, incluso añadiendo amplios cuernos triangulares sobre los ojos. Fue una interpretación inicial, una sombra de otro gigante proyectada sobre un nuevo descubrimiento. Pero la evidencia no miente, y Ostrom, fiel a la ciencia, corrigió su propia obra, revelando la verdadera y más esbelta anatomía de este cazador. Sus extremidades anteriores eran largas y poderosas, terminadas en 3 dedos armados con garras curvas y afiladas. El primer dedo, el más corto, el segundo, notablemente más largo, formaba una mano prensil, capaz de sujetar con una fuerza formidable. Pero el verdadero epicentro de su letalidad residía en sus patas traseras. También de 3 dedos, portaban el arma que lo convertiría en un ícono del terror prehistórico, la famosa garra falciforme. Ubicada en el segundo dedo de cada pie, esta estructura era una obra maestra de la evolución. Podía alcanzar hasta 12 centímetros de longitud, delgada, elegantemente curvada y crucialmente móvil. Al caminar o correr, el Deinonychus mantenía esta garra levantada, suspendida en el aire. Se apoyaba únicamente sobre el tercer y cuarto dedo, protegiendo su arma más preciada del desgaste contra el suelo y las rocas. No podía permitirse el lujo de mellar el filo de su navaja. Durante décadas, el debate científico rugió con furia. ¿Cómo utilizaba exactamente esta garra? El propio Ostrom propuso la hipótesis que dominaría la imaginación popular, que el Deinonychus asestaba patadas cortantes, rajando el vientre de sus víctimas en un único y devastador movimiento para destriparlas. Otros sugirieron usos más prosaicos. Quizás era una herramienta para trepar a los árboles, o un gancho para aferrarse a los cadáveres de dinosaurios más grandes mientras se alimentaba. El momento de la verdad llegó en el año 2005. Un equipo de investigadores construyó un modelo robótico de la pata de un dromaeosaurio, replicando su anatomía y su rango de movimiento. El arma fue probada contra una carcasa de cerdo. El resultado fue unánime y desconcertante. La garra producía perforaciones profundas y punzantes, pero no era capaz de crear los largos y abiertos cortes necesarios para destripar a un animal. La hipótesis del acuchillador espectacular se desmoronaba. La garra no servía para rajar, su función era otra, una mucho más siniestra. Y entonces, en el año 2011, el paleontólogo Denver Fowler presentó una nueva y revolucionaria teoría, el modelo de sujeción de presa del raptor. La secuencia que propuso era de una eficiencia brutal. El Deinonychus no atacaba desde la distancia. Saltaba sobre el lomo de su presa, hincando las garras profundamente en la carne, no como cuchillos, sino como anclas. Con su peso, derribaba a la víctima o la inmovilizaba contra el suelo. Sus manos prensiles se aferraban con tenacidad y entonces, con la presa atrapada, comenzaba el festín. Vivo. El Deinonychus empezaba a devorar a su víctima mientras ésta todavía luchaba, arrancando trozos de carne con sus dientes cerrados. La muerte era un proceso lento, una agonía provocada por la pérdida masiva de sangre y el fallo orgánico. Es una imagen de una crueldad casi inimaginable. Sin embargo, la naturaleza no juzga, simplemente perfecciona. Las aves de presa modernas, como los halcones y las águilas, hacen exactamente lo mismo. Fowler descubrió un paralelismo asombroso. La estructura del pie del Deinonychus es casi idéntica a la de las aves accipítridas, un segundo dedo hipertrofiado y un rango de movimiento de agarre análogo. No es una coincidencia. Es un ejemplo de evolución convergente, donde 2 linajes distintos llegan a la misma solución para el mismo problema. En esta danza macabra, cada parte del cuerpo tenía un papel.
Los brazos, probablemente cubiertos de plumas, se agitaban para mantener el equilibrio, actuando como estabilizadores mientras se aferraba a una presa que se retorcía. La larga y rígida cola funcionaba como un contrapeso, permitiéndole ajustar su centro de gravedad. Sus mandíbulas, aunque no poseían una fuerza de mordida aplastante, trabajaban como una sierra de carne, moviéndose arriba y abajo para cortar, un método que recuerda inquietantemente al de los varanos de Komodo modernos. Por eso, las marcas de dientes de Deinonychus en los huesos son un hallazgo excepcionalmente raro. No comían el esqueleto, eran gourmets de la carne. Así, la imagen completa emerge. No es un asesino que mata con un solo golpe, sino un depredador que somete, que se aferra a la vida de su presa mientras se la arrebata metódicamente. Cada rasgo anatómico, desde su visión tridimensional hasta la última articulación de su garra, estaba afinado para este único y terrible propósito. Un ballet horripilante, coreografiado durante millones de años de evolución, donde la supervivencia era la única y despiadada forma de arte. En las silenciosas salas de la paleontología, los huesos susurran verdades olvidadas. Durante décadas, la imagen del Deinonychus, la garra terrible, estuvo dominada por sus pies asesinos. Pero sus brazos, sus manos, guardaban un secreto igualmente formidable. Un estudio del año 2002 lo confirmaría de manera inequívoca. La clave residía en el coracoides, un hueso del hombro cuya estructura delataba una poderosa capacidad prensil. Sus manos no eran meros apéndices, eran instrumentos diseñados para agarrar, para sujetar, para dominar. Pero esta capacidad venía con una extraña limitación. A diferencia de las aves, sus descendientes lejanos, el Deinonychus era incapaz de plegar los brazos contra el cuerpo. Sus extremidades, armadas con garras afiladas, sobresalían perpetuamente hacia los lados, en una postura de amenaza constante, listas para entrar en acción. La ciencia, en su avance perpetuo, comenzó a debatir la mecánica precisa de este abrazo letal. Un análisis del año 2006 sugirió una asimetría en su ataque. Podía presionar un objeto contra su pecho con un solo brazo, dejando el otro libre para mantener el equilibrio o infligir más daño. Sin embargo, una hipótesis posterior, más siniestra, ganaría terreno. La de un abrazo de oso prehistórico. La evidencia apuntaba a que ambos brazos trabajaban en perfecta y brutal sincronía. La víctima, atrapada en un cepo de músculo y hueso, se veía inmovilizada, incapaz de escapar. Un brazo agarraba y el otro también. Juntos mantenían a la presa firmemente sujeta, mientras las fauces y la temible garra del pie hacían su trabajo mortal. Para sostener tal violencia, sus extremidades debían ser de una fortaleza casi legendaria. En el año 2001, los científicos sometieron sus huesos a un escrutinio forense. 43 huesos de las extremidades anteriores y 52 de las posteriores fueron analizados en busca de fracturas por fatiga. Las delatoras cicatrices del esfuerzo repetido. El veredicto fue asombroso. No encontraron ni una sola. Únicamente la segunda falange de un dedo del pie mostraba una fractura sanada. Sus brazos eran robustos, capaces de soportar cargas y tensiones inimaginables. Y aquí, en la cima de su poderío físico, emerge una paradoja que desafía su imagen en la cultura popular. El dromaeosaurio es sinónimo de velocidad cegadora, un borrón de garras y dientes. El propio John Ostrom, el paleontólogo que lo rescató del olvido, lo imaginó como un corredor veloz. Pero su visión se basaba en un esqueleto incompleto, carente de las extremidades traseras. Sus suposiciones sobre la longitud del fémur resultaron ser demasiado optimistas. Cuando el material completo salió a la luz, los números contaron una historia diferente. La proporción entre la longitud del metatarso y la tibia, un indicador clave de la capacidad de carrera, era en el Deinonychus un modesto 0,48. Para ponerlo en perspectiva, en el Struthiomimus, un dinosaurio conocido por su velocidad, esta proporción era de 0,68. En el avestruz moderno, el campeón terrestre alcanza el 0,95. La conclusión era ineludible. El Deinonychus se movía más lento que ambos.
La razón de esta lentitud relativa estaba intrínsecamente ligada a su arma más icónica, la garra falciforme. Sus cortos huesos metatarsianos, la causa de su reducida velocidad, eran una adaptación crucial. Ostrom propuso que esta estructura robusta disminuía la tensión sobre los huesos del pie durante el momento culminante del ataque, cuando la garra se hundía en la carne de su presa con un movimiento simultáneo hacia abajo y hacia atrás. Era un compromiso evolutivo, un equilibrio perfecto entre la velocidad y la devastadora eficacia de su patada. Este equilibrio cambiaba a lo largo de su vida. Los ejemplares jóvenes, con una proporción ósea mayor, eran probablemente más rápidos y ágiles, pero a medida que maduraban, la proporción disminuía. Perdían velocidad, pero ganaban una fuerza de impacto descomunal. En 1981, la propia Tierra ofreció un testimonio. Huellas fosilizadas, conocidas como Irenichnites gracilis, descubiertas en la formación Getting de la Columbia Británica y atribuidas al Deinonychus, proporcionaron un cálculo de su velocidad en vida: 10,1 km por hora. No es rápido. Un ser humano promedio puede alcanzar fácilmente los 15 o 20 km por hora. En campo abierto, el Deinonychus no podría habernos alcanzado. No, el Deinonychus no era un maratonista. Era la encarnación de la emboscada, un depredador que se ocultaba entre la vegetación, eligiendo su momento con paciencia letal para luego estallar en un único y poderoso salto. Su larga y rígida cola, extendida paralela al suelo, actuaba como un contrapeso dinámico, estabilizando su cuerpo durante la carrera y permitiéndole maniobrar y cambiar de dirección con una agilidad sorprendente. Pero la reconstrucción de esta criatura no estaría completa sin abordar su aspecto más revelador: su plumaje. Aunque no se han encontrado impresiones directas de plumas asociadas al Deinonychus, la evidencia es abrumadora. Se considera un hecho que todos los dromeosaurios poseían algún tipo de cubierta de plumas. El porqué reside en su árbol genealógico. El Microraptor, un pariente más antiguo, estaba completamente emplumado, con 4 alas que le permitían planear entre los árboles. Y en el Velociraptor, un primo cercano, se han encontrado en el cúbito las protuberancias óseas donde se anclaban las grandes plumas de las alas. El linaje hablaba por sí solo. El Deinonychus también fue una criatura emplumada. Así, el Garra Terrible se revela no como el monstruo unidimensional del cine, sino como una obra maestra de la evolución. Un depredador donde cada hueso, cada proporción, contaba la historia de un delicado y brutal equilibrio. Un fantasma emplumado del Cretácico, cuya vida. Durante décadas, la imagen del Deinonychus fue la de un asesino implacable, una máquina de cazar en manada forjada en la pesadilla del Cretácico. Pero una faceta de su vida, más íntima y delicada, permaneció oculta en las sombras del tiempo, esperando el momento preciso para revelarse. Ese momento llegó en el año 2009. La piedra, guardiana de secretos milenarios, desveló un tesoro. Un huevo fosilizado, una joya del pasado, yaciendo entre los huesos de un Deinonychus. La primera suposición fue obvia, casi instintiva. Era su última comida, un bocado interrumpido por la muerte. Pero la disposición de los huesos contaba una historia radicalmente diferente. El huevo no estaba en la cavidad estomacal, sino cuidadosamente acunado entre sus brazos y las costillas ventrales, conocidas como gastralia. Los huesos a su alrededor estaban intactos, no esparcidos por un acto de depredación. La conclusión fue asombrosa. El Deinonychus no iba a devorar ese huevo, lo estaba incubando en el instante de su muerte. Investigaciones posteriores, en el año 2018, añadieron un matiz de color a esta escena prehistórica. El análisis de la cáscara reveló que los huevos poseían una pigmentación de camuflaje, probablemente azulada o verdosa. Eran sorprendentemente similares a los de la tinamú moderna, un ave terrestre que anida en espacios abiertos. Esto sugiere que el Deinonychus no enterraba sus huevos, sino que construía nidos en la superficie, al igual que sus descendientes avianos. El individuo fosilizado, de unos 13 o 14 años de edad, ya había ralentizado su crecimiento, acercándose a la madurez.
usaba su propio cuerpo, cubierto por un manto de plumas, para dar calor y protección a su futura descendencia, un retrato de cuidado parental que desafiaba todas las viejas concepciones. Pero este retrato de un padre o madre devoto contrasta violentamente con la pregunta que ha dividido a los paleontólogos durante generaciones. La pregunta que define su leyenda: ¿cazaba el Deinonychus en manadas coordinadas o era un asesino solitario? Los argumentos a favor de la caza en grupo son convincentes, grabados en los huesos de sus presas. Los dientes de Deinonychus aparecen con una frecuencia alarmante entre los restos del Tenontosaurus, un colosal herbívoro que superaba la tonelada de peso. Un solo Deinonychus, por muy feroz que fuera su garra terrible, tendría pocas posibilidades contra semejante fortaleza andante. La lógica dictaba que solo un ataque grupal podría derribar a un gigante así. Un yacimiento en la formación Cloverleaf se convirtió en una escena del crimen congelada en el tiempo. Junto a un esqueleto de Tenontosaurus se encontraron no solo numerosos dientes, sino los restos de 4 Deinonychus adultos y un ejemplar joven. Todos perecieron juntos, en lo que parece haber sido una cacería brutal y desesperada. Otra escena similar en la formación Antlers refuerza esta imagen. 6 esqueletos de Tenontosaurus de diversas edades, junto a los restos incompletos de un Deinonychus y una profusión de sus dientes. Las marcas de mordida en los huesos del herbívoro no dejaban lugar a dudas. La explicación parecía clara. Una manada atacaba, algunos depredadores caían en la lucha, pero el resto se aseguraba un festín que duraría días. Sin embargo, toda gran historia tiene su contrapunto. Una investigación de Roach y Brinkman propuso una visión más sombría y caótica. Sugirieron que el Deinonychus se comportaba de manera agresiva cerca de las fuentes de alimento, no como una manada cooperativa, sino como los dragones de Komodo o los cocodrilos modernos, una turba violenta y jerárquica. En este escenario, los individuos más grandes y fuertes mataban y devoraban a los más pequeños y débiles en una lucha frenética por los despojos. La mayoría de los restos de Deinonychus encontrados en estos yacimientos son de individuos jóvenes, y las partes faltantes de sus esqueletos podrían ser la prueba de un canibalismo post-mortem. Quizás no murieron cazando juntos, quizás llegaron por separado, atraídos por el olor de un cadáver, y la batalla que siguió no fue contra el herbívoro, sino entre ellos mismos. No obstante, el péndulo de la evidencia nunca se detiene. Se han descubierto hileras de huellas fósiles que muestran a grupos de Deinonychus moviéndose al unísono, una prueba tangible de comportamiento social. Sus parientes modernos, los arcosaurios, como los cocodrilos, demuestran que la cooperación en la caza no les es ajena. ¿Por qué habría de serlo para su antiguo primo? Un estudio del año 2020 añadió una nueva capa de complejidad. Al analizar la composición química de los dientes, los científicos descubrieron que los niveles del isótopo carbono 13 variaban significativamente con la edad del dinosaurio. Esto se comparó con los cocodrilos actuales, cuyos jóvenes se alimentan de insectos y peces, mientras que los adultos cazan grandes mamíferos. Sus dietas cambian drásticamente, pero a menudo viven en grupos sociales. Esto sugiere que, aunque los Deinonychus jóvenes y adultos no compartieran el mismo menú, no significa que vivieran aislados. Podrían haber formado grupos complejos, con diferentes roles y dietas según la edad, pero compartiendo un mismo territorio. La verdad, quizás, no es una simple elección entre dos extremos. El Deinonychus emerge no como un monstruo de una sola dimensión, sino como una criatura compleja, capaz tanto de la ferocidad de un depredador como de la ternura de un padre. Cada hueso, cada diente, cada huella es una sílaba en una historia que aún estamos aprendiendo a leer. Un eco de un mundo perdido que nos recuerda que la naturaleza, tanto la pasada como la presente, rara vez es simple. En las sombras del Cretácico temprano, la vida de un Deinonychus comenzaba con una lucha solitaria. Los jóvenes, aún inexpertos y apartados de la manada, acechaban presas menores, aprendiendo los rudimentos de una existencia brutal. Solo al alcanzar la madurez, y con ella la fuerza y el tamaño,
se ganaban el derecho a unirse a la congregación de adultos. Este ciclo de vida, grabado en el registro fósil, explica un patrón inquietante. Los restos de individuos jóvenes son desproporcionadamente comunes. La razón es tan simple como trágica. Impulsados por el hambre y la inexperiencia, se atrevían a cazar presas peligrosas, un error que a menudo pagaban con su vida. Los adultos, por el contrario, curtidos por innumerables cacerías, mostraban una cautela que solo la supervivencia puede enseñar. La verdad, sin embargo, es que el velo del tiempo nos impide conocer la naturaleza exacta de su estructura social. La evidencia es un mosaico de contradicciones. Es posible que el Deinonychus se congregara en grupos para abatir presas de gran tamaño, una imagen aterradora de coordinación letal. Pero esta no era la lealtad organizada de una manada de lobos. Se asemejaba más a la volátil alianza de los cocodrilos modernos, una reunión de asesinos que toleran la presencia de los otros por un objetivo común, pero donde la cooperación es siempre efímera. Una tregua tensa, siempre a punto de romperse por la competencia y la lucha por el dominio. Su mundo era un tapiz de bosques subtropicales, un entorno húmedo y vibrante surcado por innumerables arroyos y lagunas. Ocasionalmente, su territorio se extendía hacia llanuras más abiertas, similares a sabanas, donde la emboscada requería una estrategia diferente. En este ecosistema, el Deinonychus ocupaba el nicho de un depredador de tamaño medio. No era el más grande, pero su combinación de agilidad, inteligencia y un armamento formidable lo convertían en una amenaza mortal para cualquier criatura de su tamaño o incluso superior. Si, como sospechan muchos paleontólogos, eran de sangre caliente, su comportamiento podría haber sido aún más complejo, reflejando el de sus parientes lejanos, las aves. Podemos imaginar a los machos llevando alimento a las hembras mientras éstas incubaban pacientemente sus nidadas de huevos, de un sorprendente color azul pálido. Podemos visualizarlos cuidando juntos de su prole, una inversión parental que aseguraba la continuidad de su linaje. Quizás, incluso, ejecutaban complejas danzas nupciales, rituales ancestrales similares a los de las grullas actuales. Un espectáculo de saltos, aleteos y vocalizaciones donde el vistoso plumaje no solo servía de aislante térmico, sino también como una herramienta de cortejo, una demostración de fuerza y vitalidad para la pareja. Pero la historia del Deinonychus no termina en el Cretácico. Resucitó en la cultura popular, convirtiéndose en uno de los dinosaurios más icónicos de todos los tiempos, aunque bajo un nombre falso. El catalizador fue un libro publicado en 1988, Predatory Dinosaurs of the World, de Gregory S. Paul. En él, Paul propuso que Deinonychus era, en realidad, una especie del género Velociraptor. El escritor Michael Crichton, investigando para su novela Parque Jurásico, leyó esta obra y adoptó la idea. Sin embargo, el nombre Velociraptor le pareció más sonoro, más amenazante. Y así, por una decisión de marketing, el nombre se quedó. Cuando Steven Spielberg llevó la novela a la gran pantalla, su equipo de artistas creó un híbrido. Tomaron las proporciones, la estructura craneal y el imponente tamaño del Deinonychus, pero lo bautizaron como Velociraptor. Los raptores que aterrorizaron a una generación de espectadores eran en esencia Deinonychus. El verdadero Velociraptor era una criatura mucho más modesta, del tamaño de un pavo, con apenas 1 metro con 80 centímetros de largo y unos 15 kilogramos de peso. El Deinonychus era 3 veces más grande y 7 veces más pesado, un animal incomparablemente más peligroso. Gracias a la magia del cine, el Deinonychus se convirtió en un ícono global, el símbolo del dinosaurio depredador, rápido e inteligente, aunque para ello tuviera que sacrificar su propio nombre. Hoy comprendemos mejor su letal eficacia. Esa garra en forma de hoz, su garra terrible, no servía para destripar a sus víctimas en un solo movimiento. Su función era más precisa y macabra. Se clavaba profundamente en la espalda o el flanco de la presa, un ancla viviente que la inmovilizaba. Mientras la víctima se debatía, atrapada e indefensa, el Deinonychus comenzaba a devorarla viva.
no era un corredor de fondo, sino el perfecto depredador de emboscada. Un salto explosivo, una garra implacable y el destino de su presa estaba sellado. Sabemos que incubaba sus huevos, usando sus plumas para darles calor. Sabemos que cuidaba de sus crías. Y sabemos que la cuestión de su vida social sigue siendo un enigma fascinante. ¿Cazaban en manadas coordinadas? ¿Se congregaban únicamente alrededor de la carroña en una jerarquía violenta? ¿O la verdad yace en un complejo intermedio que aún se nos escapa? El Deinonychus fue más que un simple depredador. Fue una revolución. Antes de su descubrimiento, los dinosaurios eran vistos como monstruos lentos y torpes, lagartos gigantes condenados a la extinción. Él los transformó en criaturas dinámicas, activas y complejas, animales posiblemente de sangre caliente que desataron un renacimiento en la paleontología. Su garra terrible no solo desgarró a sus presas, sino también el velo de ignorancia que cubría nuestro entendimiento del pasado. Sin su descubrimiento, el imaginario popular carecería de uno de sus mayores íconos. El concepto mismo del dinosaurio como un cazador ágil e inteligente simplemente no existiría. Hablamos del Deinonychus. Su anatomía era una declaración de intenciones. Una garra retráctil en forma de hoz en cada pata. Un arma de precisión diseñada para aferrarse y desangrar. Sus dientes, afilados como cuchillas, no buscaban un golpe fatal instantáneo. Su método era más metódico, más paciente. La presa era inmovilizada, sujeta por un depredador que comenzaba su festín mientras la vida aún se aferraba a su víctima. Fue este fósil el que rompió el molde de los reptiles lentos y torpes, inaugurando una nueva era en la paleontología. Nos mostró una criatura de sangre caliente, veloz y letal. Los dromeosaurios eran pacientes. Su legado, grabado en la roca, nos recuerda que la naturaleza, en su infinita y brutal elegancia, nunca ha distinguido entre la maravilla y el terror.